Gracias a Dios esta mañana por estar reunidos, estar creyendo que estamos en la presencia de Dios, que estamos escuchándolo a Él y que sus ojos no se ponen en la persona que está enfrente, sino que tú estás viendo a Jesús, viendo que Él te ama, que Él está para proveerte, para darte, y que así será esta mañana que nos hemos preparado, que nos hemos dispuesto a estar aquí juntos. Somos el cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios, y Dios siempre prepara algo para sus hijos, algo especial. Así que yo le doy gracias y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a desconectarnos de todo aquello que nos preocupa, algún problema, lo que sea que esté en tu vida este momento. Cierra tus ojos y mira a Jesús. Él ha venido con un aceite fresco. Dice la palabra en el Salmo 23, tú Jesús, tú unges mi cabeza con aceite, para que mi copa esté rebosando, para que todo mi ser destile ese aceite de la unción, que somos como lámparas, ¿no? Que dan luz, pero necesitan aceite. Y el aceite Jesús lo unge, lo frota, lo derrama sobre tu cabeza, que es ahí donde está tu vida, donde están tus decisiones, donde están tus pensamientos, donde todo se maquina para bien o para mal. Él unge toda nuestra vida y se derrama sobre todo nuestro ser. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro que tu palabra será medicina a nuestro cuerpo, será sabiduría para nosotros, para nuestra vida, y que tú te moverás con poder, Señor, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y dice la palabra que ya no vivimos nosotros, ¿verdad? Eso ahorita lo recordé, no traigo la cita, pero si la pueden buscar. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros, Cristo vive en mí. Y la vida que ahorita estamos viviendo en esta tierra, en esta carne, la vida que estamos viviendo, la estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y que entregó su vida por nosotros. Quiere decir esto que aún hasta la fe para ser salvos y la fe que tú necesitas el día de hoy, ni siquiera sale de ti, viene de Jesús. Viene de Jesús. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. No que yo estoy confiando en Él, que sí confío, sino que Él me está proveyendo la fe para creer, porque sí tenemos una fe natural, una fe humana, pero la fe espiritual viene de Dios, viene de Jesús. Y pues hoy vamos a hablar sobre, pues el pastor ha estado hablando sobre sentimientos, ¿no? Pero hoy el Señor puso en mi corazón a hablar sobre la oración, pero orando, entendiendo la oración para recibir respuesta. Porque nosotros como que soltamos las oraciones, ¿no? Y muchas veces nunca más las volvemos a ver. Dice la palabra en Hebreos 13:8 que Dios es el mismo ayer,
hoy, mañana y siempre. Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Dios, yo cuando veo la Biblia y miro a los hombres de Dios que oraban y veo cómo las respuestas venían inmediatamente. Ellos oraban y Dios rápido les contestaba. Se acercaban a Dios, decía a alguien, ve y pregúntale a Dios si vamos a hacer esto. Y el profeta iba, o la persona iba, el sacerdote, y preguntaba, y Dios les decía, sí, sí lo van a hacer, sí, vayan. O sea, instantáneamente recibían la respuesta de Dios. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué hoy las respuestas no llegan tan rápidamente como antes? ¿Por qué se tardan, no? Si Dios es el mismo, si Dios no ha cambiado, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando el día de hoy en nuestra vida, en nuestras oraciones? Y esto significa que de la misma manera como Dios trató con Moisés, como Dios trató con Jesús, Jesús con sus discípulos, es la misma manera como va a tratar contigo, porque Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, así que tú cuando veas en la Biblia algún personaje, vete tú ahí, que Dios está tratando contigo como lo hizo con esa persona. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham. Y muchas personas piensan hacer estrategias para que Dios me responda rápido. Y podemos decir, bueno, si yo soy fiel a Dios, si me mantengo firme, si estoy en esa fidelidad, pues Dios me va a contestar rápidamente, ¿no? Porque Dios va a ver que soy fiel. Pero ¿sabes qué? Eso no es cierto. Eso es una mentira que el enemigo siembra en nosotros, porque eso es imposible, porque, ¿sabes? Ningún ser humano es fiel. La palabra dice, 2 Timoteo 2:13, que el único fiel es Dios. Tú eres infiel, dice Dios, y aunque seas infiel, yo voy a seguir siendo fiel. Así que todos sabemos que es muy probable que hoy, que mañana o de aquí a unos meses vamos a fallar. Vamos a fallar. ¿O quién está totalmente segura de que nunca fallará, ¿no? De que nunca será infiel. Porque pues somos carne, ¿no? Pablo dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero claro que nosotros tenemos que recordar que no vivimos para el pecado. El pecado está muerto para nosotros. Por lo tanto, no podemos tomar ese camino, ¿no? Aunque seamos infieles. Y en la Biblia tú ves a David pecando, haciendo locuras, y luego de repente tirado de rodillas, pidiendo perdón, arrepentido, y Dios lo perdonaba porque Él es fiel, ¿no? Y Él no ha cambiado. El hombre puede ser fiel conforme a la temporada que esté viviendo. Si tú el día de hoy pues tienes trabajo, si tienes dinero, si tienes salud, si estás contento, pues eres fiel, ¿verdad? Eres fiel, nada te estorba para que seas fiel. Pero en el momento cuando falta algo, cuando tú ya no estás contento con algo, pues ahí el hombre comienza a dudar y a querer dejar todo, o a querer renunciar, y empieza a dudar de la veracidad de Dios, de que Dios es fiel. Imagínate la mujer de Job, ¿no? Mientras que había tantas riquezas como las que Job tenía, nunca dudó de Dios, nunca dudó de su amor, de su provisión. Pero cuando la mano de Dios vino sobre Job, que se apartó por un tiempo, la mujer, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Ay, hasta me da cosa decir esas palabras, ¿no?
O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, cómo es la humanidad de uno. Y yo sé que no es algo que nosotros queramos hacer, simplemente así fluye, ¿no? Según como está nuestra temporada. Y pues la oración no es simplemente porque te inspiraste, no es simplemente porque tienes necesidades y vas a ir a orar a Dios. La oración es para comunicarnos con Dios, es para tener una relación con Dios. Para eso es la oración, para relacionarnos con nuestro Dios, pues por fe, ¿no? Por fe, porque sabemos que Dios, pues Él se mantiene ahí en la fe. Y mucha gente es fiel cuando hay, por eso te digo que el hombre no es fiel, aunque nos sintamos fieles, ¿verdad? Pero no hay nada que puedas hacer para impresionar a Dios, porque decimos somos fieles porque queremos que Dios nos vea bien, que Dios nos vea así como dijo de Job, ya viste a mi siervo Job, que es tan perfecto, ¿no? Un hombre recto. Y así queremos nosotros oír, ¿no? Pero no podemos nosotros impresionar a Dios jamás, no hay nada que puedas hacer, porque Dios te conoce por dentro y por fuera. Nada de lo que tú hagas puede impresionar a Dios. Tu fidelidad no le impresiona, porque eso no hará que Dios responda a tus oraciones, a tus clamores. Imagínate que estás tratando con el Dios eterno. Estás tratando con el Creador. Él te creó con sus manos. Él nos creó a nosotros. Y tú puedes leer el Salmo 139. Les dejo de tarea que lo lean para que vean toda la dimensión, ¿no?, de Dios y de nosotros. Y Él te conoce de la cabeza a los pies. Nadie te conoce mejor como Dios te conoce. Él conoce tu pasado, conoce tu futuro, conoce tu corazón. Es más, Jesús, Él murió por ti, aún sabiendo lo que ibas a hacer, porque Él ya sabe todo. Aún sabiendo lo que íbamos a hacer o ser, Jesús murió por ti. Él dio su vida. Así que no vamos a poder hacer nada para impresionar. Y el error más grande, pues, es tratar de sorprender a Dios con nuestras obras, con cómo oramos, con cómo nos ponemos delante de Él, por lo que tú hagas, ¿no? Que dices tú, me porté bien, he estado muy bien, pues soy fiel, ¿no? Pero después se voltea todo y ¿qué es lo que pasa? ¿No? Estamos en un desánimo total. Y yo he visto, ¿no?, a través de los años y el día de hoy todavía veo cómo se ora y se ora y se ora, pero no se ven resultados, no se ven muchos resultados. A como estamos orando tanto a veces, y sabes que Dios puso recompensa, como cuando dice se busca, ¿no?, recompensa a tal persona, si la encuentran. Bueno, Dios puso recompensa en aquellos que le buscan con fe. Dios dice, recompensa a aquellos que me busquen con fe. Y esa recompensa la vas a recibir, ¿no? Dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y aquí te pone un requisito, ¿no? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Aquí está la recompensa. Él te va a recompensar por buscarlo, con fe, como dice aquí, ¿no? Así que el deseo de nuestro Dios es responder a todas nuestras oraciones.
el Dios quiere, ¿no? Pero hay una manera de hacerlo. No es simplemente como a mí se me ocurre, como a veces voy corriendo y ahí voy haciendo la oración, o no sé. Para Dios, ¿cómo te diré? No es un requisito físico. O sea, sí puedes ir corriendo y puedes ir orando. No es un requisito físico, pero hay maneras de hacerlo, ¿no? La palabra nos enseña que hay una manera de orar y obtener la respuesta de Dios de inmediato, según la palabra. Dios contesta la oración cuando tú oras con fe. Y eso pues ya lo sabemos, ¿no? Eso está como demasiado hablado, demasiado conocido, tanto que se ha perdido la esencia de estas palabras, que nosotros ya las entendimos de una manera y ya, o sea, ya no hay forma de cambiarlos. O sea, sí, tengo fe, sí, yo oro porque tengo fe, pero no vemos ni un resultado, pero no estamos viendo lo que oramos. Así que, con fe, ¿no? Tenemos que entender qué es fe. Y ya sabemos que Hebreos 11:1 da la explicación de lo que es fe, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, pues la convicción de lo que no se ve. Pero también tenemos que entender que la fe es el lenguaje de Dios. No es solo, esa explicación es para nosotros, tener una certeza y una convicción. Pero yo tengo que entender que es para Dios la fe. Y para Dios la fe es su lenguaje, es con lo que Él habla a nosotros, al ser humano. Dios le dijo a Daniel en el 10:12, le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón, desde el primer día que tú dispusiste el corazón para orar o para lo que sea, ese momento es antes de orar. Cuando tú dispones tu corazón, que dices tú, voy a orar o voy a levantar esta necesidad o voy a ir con Dios. O sea, desde ese momento Dios ya te respondió. Aún antes de que tú hables, aún antes de que vayas y te sientes, aún antes de que vayas y pienses, ¿cómo voy a orar? ¿Qué le voy a decir a Dios? Dios, desde el primer momento, como le dijo a Daniel, desde el primer día, porque pasaron muchos días, desde el primer día yo te respondí inmediatamente. Y así pasa con nosotros, porque como Dios trató con Daniel, con Moisés, te digo, va a tratar también con nosotros, porque Dios no cambia. Dios es el mismo en aquel tiempo y es el mismo el día de hoy. Entonces, Dios escucha, ¿qué? ¿Qué escuchó primero aquí cuando dice desde el primer día que dispusiste tu corazón? ¿Qué escuchó? Tu corazón. Dios escuchó tu corazón, que el corazón se estaba disponiendo a orar. Es lo primero que Dios escucha. Recuerda que Dios no es como nosotros, ¿no? Él es espíritu, ¿no? Y Daniel se estaba disponiendo a orar en su corazón para entender, para humillarse en la presencia de Dios, y le dice, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, Dios ya había contestado cuando oyó su corazón, que se había dispuesto a entender lo que estaba pasando. Tú a veces te dispones a entender, bueno, ¿qué está pasando aquí en mi casa? ¿Qué está pasando conmigo? Y tú te dispones, o sea, ya Dios te contestó. Ya Dios te contestó, porque has dispuesto tu corazón para entender, para recibir una respuesta de Dios. Y le dice, yo he venido a causa de tus palabras, pero las palabras todavía no salían de Daniel. Hay una palabra en Romanos 10:10, dice, con el corazón se cree. Y yo quiero que tú repitas estas palabras. Con el corazón se cree.
es con el corazón que tú crees. No es con la cabeza, no es con la mente, es con el corazón que se cree para justicia. O sea, para justicia es pues para la salvación, ¿no? Fíjate, qué grande es esto, que creíste con el, o sea, en ese momento cuando tú recibiste salvación ni sabías qué estabas haciendo, ni sabías lo que estabas recibiendo, pero ¿qué pasó? Dispusiste tu corazón, abriste tu corazón delante de Dios, ahí Dios obró, inmediatamente Dios contestó a tu corazón, a esa apertura, a ese momento, ¿no? Que tú estabas con el corazón delante de Dios. Dice que se cree para justicia, pero luego dice, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Dios está respondiendo a mi fe genuina del corazón. Por lo tanto, de mí van a salir palabras, que van a confesar, que van a hablar, que va a hablar lo que la fe te está llevando, te está conduciendo. Entonces, esa es una verdadera oración, cuando de tu corazón sale esa fe, y a causa de esa fe y de eso de tu corazón, vienen las palabras. Esa es una oración genuina. Y esa es la oración que Dios escucha. Porque, como les digo, oramos mucho, hablamos mucho, pero son palabras solamente que salen, a lo mejor no de nuestro corazón, sino de nuestra necesidad. Son palabras que salen de los temores que traemos. Es que tengo mucho temor, que mi hijo, que mi hija, y por eso vas y oras. O sea, no está la fe. No está la fe obrando. Está obrando un temor y está obrando la necesidad que tengo el día de hoy, ¿no? Y es genuino orar por todo. Dice Pablo, oren por todo. Pero muchas veces pues no vamos a ver los resultados que nosotros queremos, porque pues la oración que Dios responde es la del corazón. Con el corazón se cree, dice la palabra. Hay muchas maneras de orar, y hay oraciones que Dios rechaza. Lo podemos ver en la palabra, cuando Dios les decía a los discípulos, no oren como ellos. Y Dios mismo dijo en Mateo 6, en el Padre Nuestro, donde dice, no sean como los hipócritas que oran de esta manera, ¿no? Que se ponen a hablar y con unas palabras muy rembombantes y creen que por eso van a ser oídos. Dice, no oren como los hipócritas, no digan tantas palabras vanas, no usen tanta palabrería, dice Dios, porque esas oraciones Dios no las escucha. Entonces, pues ahí podemos ver, ¿no? Cómo Jesús nos está enseñando que hay oraciones que Dios pues no contesta, porque hay tipos de oraciones que nomás no salen del corazón, salen a veces de orgullo o de porque yo soy aquí la de la oración, o no sé, hay tantas cosas, ¿no? Pero todas las oraciones que Dios escucha, todas las responde, y las responde inmediatamente, pero como te digo, no todas las oraciones Dios las va a escuchar, ¿no? A veces creemos que Dios tiene una lista muy grande de peticiones de oración y que la tuya es la última, es la que está en la cola, ¿no? Por eso es que Dios no te ha contestado, o que no es el tiempo, que está en lista de espera, pero no es así. Dios no tiene límites. Si aún toda la creación orara 10 veces a Dios, todos, Dios tiene la capacidad de responder a todos. Dios no va a entrar en conflicto por una cantidad grandísima de oraciones que tiene que responder.
y queremos quitar esto del pensamiento, ¿no? Porque yo te quiero mostrar cómo de verdad llamar la atención de Dios para que Él te escuche. Cómo llamar la atención, cómo atraer el corazón de Dios, cómo atraer su mirada, cómo atraer su corazón hacia mí para que Él me escuche. O sea, tenemos que quitarnos todo lo que hablé, todo lo que hemos, esa introducción, porque Dios se siente atraído donde hay sinceridad, donde hay humildad de corazón. Ese corazón ya es de acuerdo al corazón de Dios. Cuando en nosotros hay humildad, cuando somos sinceros con Dios, cuando vamos a Dios, no importa que sea por una enfermedad, por una necesidad, por tu hijo, pero que vayamos con humildad, ¿no? Reconociendo a nuestro Dios. Como vimos en Hebreos 6, esta es una de las promesas que respaldan tu tiempo de oración. Está respaldando si oras 5 minutos, si oras media hora, no sé. Y mira lo que dice, sin fe. Sin fe es imposible. ¿Sabes lo que es imposible? Que no, jamás Dios va a escuchar una oración sin fe. Sin fe es imposible entrar a la presencia de Dios. Y aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y veamos lo que dice, no dice que sin pecado, no dice que el que es fiel, tú puedes ser fiel, tú puedes vivir sin pecado, pero sin fe, Dios nunca te verá, nunca te oirá. Imposible, ¿no? Que eso suceda, porque dice, es necesario, porque es necesario. O sea, aquí vemos un requisito que Dios pone. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que Él está presente, crea que Él está aquí, que te escucha y que sigue a continuación y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Es galardonador. Lo que aquí está diciendo es que antes de acercarte a Dios, tú debes de creer. Tú debes de creer con el corazón, porque a veces nos enfriamos, porque no estamos creyendo con el corazón. Porque el corazón es el que arde delante de Dios, es el que se enciende delante de Dios. No estamos creyendo con el corazón. ¿Y qué es lo que debes de creer? Cuando tú te acercas a Dios creyendo, tú debes de creer que vas a ser recompensado. Porque a veces vamos a Dios implorando, ¿no? Implorando que Dios tenga misericordia. Cuando Dios ya nos dijo, entren confiadamente al trono de mi gracia. Está abierta la puerta, yo los estoy esperando. Yo anhelo que ustedes estén ahí y que pidan todo lo que necesitan. Entonces, aquel que se acerca a Dios y no cree que Dios puede bendecirle, pues ya su oración se perdió. Su oración ya no fue a ningún lado. Simplemente se quedó ahí, no salió de tu casa. Dios quiere que tú creas que Él está y que te va a recompensar. Te va a recompensar grandemente. Así que cuando ores y no tienes fe, pues Dios ni siquiera se da cuenta que estás orando. Dice Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado, fíjense. Qué fuerte está esta palabra, porque cuántas cosas nosotros no hacemos, lo hacemos sin fe. Venimos a veces a la congregación sin fe.
Y nos está diciendo que todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, Dios ni siquiera nos ve ni nos va a responder. Y sabes que hay una recompensa por buscarlo. Si Dios no hubiera puesto recompensa, a lo mejor no estaríamos aquí, ¿no? No estaríamos aquí el día de hoy. Su palabra dice que si le buscamos, Él nos va a ayudar. Dios condicionó y Dios dice, cuando te acerques a mí, tienes que saber que yo te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dios quiere bendecirnos grandemente. Entonces, Mateo 21:22 dice algo muy poderoso, ¿no? Dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo. Y aquí nos paramos porque vamos a ver que hay un requisito. Hay un requisito, que todo lo que pidieres en oración, creyendo. Creyendo lo recibirás. Va pegado eso. No es así como que creyendo lo recibirás, no. Creyendo lo recibirás. Una sola frase. Quiere decir que cuando yo creo ya lo recibo, ya lo recibí, ya está ahí lo que yo estoy pidiendo. Y cuando vayas a Dios, pues necesitas fe. Antes de orar, necesitas creer que ya has recibido lo que vas a pedir. De verdad que yo he pasado por muchas experiencias en mi vida con Dios y a veces yo ni siquiera he hecho una oración. Simplemente apareció en mi mente algo y de repente ya está ahí. Sin yo abrir la boca, sin yo acercarme a Dios, sin yo pedírselo. O sea, simplemente con tenerlo en mi corazón, de decir, cómo quisiera esto, cómo quisiera lo otro. Dios responde al corazón. Y de repente ahí están las cosas hechas, ¿no? Así que a mí me ha sorprendido eso, porque yo tenía la idea de que pues tenemos que hablar, ¿no? Y hablar para recibir. Pero yo he entendido, ¿no? Que a veces no necesitamos hablar para recibir. Porque el lenguaje de Dios es diferente al de nosotros. Él ve mi corazón y Él se complace en darnos los deseos de nuestro corazón. No tenemos que estar así como que llorando y llorando porque Dios nos dé, ¿no? Simplemente necesitamos entender, ¿no? Que has recibido lo que quieres. Y muchos van a orar y según cómo se sienten o según lo que sienten cuando están orando. Por ejemplo, a veces tú estás orando y sí, a mí me ha pasado que sientes una corriente eléctrica, ¿no? Que te recorre, o sientes fuego, o sientes que la piel se te eriza, ¿no? O sientes llanto dentro de ti, todo eso lo podemos sentir, ¿no? Y ahí tú dices, es que Dios estaba presente, es que Dios me escuchó, y yo sé que voy a tener la respuesta, ¿no? Dios me va a responder, porque Dios estaba ahí. Pero ¿por qué estás diciendo esto? Por lo que sentiste. Porque sentiste eso. Pero el día que oras y no sentiste nada de eso, o sea, te sentiste así como que seca, o, pues Dios no me escuchó, Dios no estaba presente, pues sabes que no es así, las cosas no son así con Dios. No es por lo que sientes o no sientes. Ahí tú también ya perdiste tu oración, porque antes de orar ya tienes que creer que lo vas a recibir. Tienes que tener esa certeza, esa convicción de que ya lo recibiste. Yo no sé qué estás orando el día de hoy, pero Dios quiere fortalecerte este día. Dios quiere levantarte en oración.
en su lenguaje, que entendamos cómo es que Dios contesta, cómo es que Dios actúa. Y yo estoy aquí porque yo oré, porque oramos por la congregación, oramos por ustedes y tenemos esa seguridad de que ya recibieron la bendición, de que ya recibieron la sanidad, porque oramos creyendo, porque nos acercamos a Dios con fe, sabiendo que Él está ahí para oírnos. No por lo que sentimos. A veces haces una oración rápida, o a veces te duras ahí tiempo, no importa. En Dios no hay tiempo, porque yo otras enseñanzas que recibí es que si oras 3 horas, 7 horas, uy, Dios se va a derramar y Dios. Es que en Dios no hay tiempo. Dios no está con el reloj ahí viendo para ver si te va a dar la recompensa por estar orando. Tú puedes orar 5 minutos, media hora, lo que sea, o 7 horas si tú quieres. Pero lo importante es el corazón, porque con el corazón se cree. Eso es lo que Dios está viendo. Dios no se mueve en el tiempo humano en el que nosotros nos movemos. Y yo ya creí desde antes, desde el miércoles que me dijo mi esposo, ¿sabes qué? Predica este domingo. Yo creí que ustedes van a ser bendecidos, van a ser sanados, van a ser llevados a una nueva dimensión de orar, van a creer, van a recibir, porque yo estoy aquí creyendo lo que Dios ha dicho, lo que Dios ya me ha enseñado, y el Señor nos ha pedido que oremos por la iglesia, que oremos por su pueblo, y en obediencia lo estamos haciendo, estamos orando por ti, estamos bendiciendo a la iglesia con la seguridad de que Dios ya lo hizo, porque lo estamos orando. Estamos delante de Él con fe, creyendo. Entonces, si tu fe se basa en lo que sientes, pues fracasaste en la oración, porque no es por lo que sientes. Dice que antes de orar, antes de ir a la presencia de Dios, hay que creer. Hay que creer, dice la palabra. Entonces, primero se cree y luego se ora. Pero nosotros creemos que por lo que oramos, creemos. Y es al revés, ¿no? Y yo espero que sepas qué es creer. ¿Qué es creer? Pues creer es de creer y de crear. O sea, cuando tú estás creyendo en Dios, te acercas a Dios con fe, en oración, y empiezas a hablar, tú estás creando con tus palabras. Estás creando tu oración, la estás formando. Este es el principio de la creación que Dios utilizó para hacer la tierra, para hacer todo lo que hay. Él habló, o sea, lo que había en su corazón, Él lo habló y al hablarlo se creó, ¿no? En lo espiritual y vino a lo físico. Igualmente, ¿qué vas a orar por tu familia? Tú tienes que crear ahí. Y yo a veces, alguna vez les puse de ejemplo ahí en el grupo de mujeres, que es como cuando tú planeas algo, que quieres un negocio o algo, y tú empiezas a pensar, ¿no? Lo voy a hacer así, va a tener esto, voy a vender lo otro, lo voy a crear de esta manera. Ahí es como que si tú estás orando, porque eso, tú estás hablando lo que tienes en tu corazón, lo que tienes en el espíritu de tu mente, como dice la palabra, ¿no? ¿Y qué pasa? Que simplemente vas y lo haces, porque ya lo tienes hecho dentro de ti. Entonces es creer y crear. Ese es el principio de la creación, crear al hablar. Eso es orar, crear al hablar. Entonces, Dios dijo que aquello que no existe primero en lo invisible, nunca va a suceder en lo natural. Primero tiene que suceder dentro de ti.
La fe está dentro de ti, el creer está dentro de ti y está en tu corazón. Y ahí es donde trabajamos. Las palabras simplemente es como un protocolo que se requiere, ¿no? Es como lo que nos corresponde a nosotros hacer. Las palabras no es lo que hace que Dios responda. Porque hay gentes que oran muy elocuentes, ¿no? Muy acá, muy bonito, ¿no? Pero no son las palabras lo que hace que Dios responda. La Biblia dice en Isaías 65:24, dice, y antes que clamen, responderé yo. Antes que clamen. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces, ¿cómo Dios te oyó, te escuchó, te respondió si no has hablado? Si todavía no hables, antes de que clames, dice, yo responderé. Y cuando tú empieces a hablar, dice, yo ya habré oído. Si no has terminado ni de hablar, ¿cómo? Pues porque Dios, su lenguaje son mis palabras, su lenguaje es mi corazón. Mi corazón que se ha decidido, ay, voy a clamar a Dios. Dios ahí ya te respondió. Y cuando tú empiezas a hablar, ya te oí, dice Dios, ni necesitas hablar. Ya te oí y ya te respondí. Entonces, quiere decir que Dios está escuchando otro lenguaje que hay en nosotros, que no nos damos cuenta. Probablemente ahorita tú estás aquí, estás pensando en otra cosa, no te estás conectando, ¿no? Con el lenguaje de Dios, que no son las palabras, simplemente es algo como parte de la oración, ¿no? Así que cuando tú vas y empiezas a orar, ya con las palabras, ya con palabras, tus palabras, en la oración es un efecto secundario de algo que ya pasó en el mundo espiritual. O sea, el ir a la oración va a producir que de ti salgan palabras, pero no son las palabras las que Dios está oyendo. Eso es un efecto en nosotros. Dios ya hizo en el mundo espiritual a causa de que Dios ve el corazón, porque con el corazón se cree, dice la palabra, ¿no? Así que la palabra dice que la fe sin obras está muerta. Cuando hay fe en ti, tú ves en tu espíritu a Dios. ¿Tú lo estás viendo o no? Bueno, al menos yo cuando me acerco a Dios, yo ya tengo visualizado pues que Dios está ahí. Que Dios, no simplemente voy y empiezo a hablar, no. O sea, yo voy ya concentrada en que voy con Dios. Y tú ves al Señor y dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, te brota así la palabra, ¿no? Te brotan las palabras porque sabes que Él está ahí. Y si tú consigues que Dios escuche tu oración, que tú hagas esa oración así como lo estamos aprendiendo, nadie te va a parar. Nadie te va a parar en que ores siempre y que siempre estés recibiendo de inmediato todo lo que tú estás llevando a Dios. En la oración, pues la gente empieza a hablar, pero no está buscando, no es la obra de la fe. Por eso el Señor dijo, cuando fue con Lázaro, ¿no? Que lo fue a resucitarlo, dijo, Padre, no digo esto por ti, porque él oró, ¿no? Pero dijo, esta oración yo no la hago para ti, no lo digo por ti. Tú siempre me oyes, lo digo por ellos, para que sepan que tú me enviaste.
Te fijas, aquí podemos ver, ¿no?, el protocolo de las palabras. O sea, Jesús fue y levantó a Lázaro y hizo esa oración. Pero Jesús no se estaba dirigiendo a Dios, con palabras se estaba dirigiendo a la gente, para que supiera la gente lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer y que Dios lo había enviado. Esto Juan 11:42, ¿no? Así que probablemente hemos entendido mal la oración. Mucha gente le da pena orar, le da pena levantar la voz, porque dicen, ay, pues qué voy a orar, y mira, ay, tan bonito que ora fulanito, y yo, ¿qué voy a decir, no? Pues estamos mal, no hemos entendido la oración, porque no son las palabras, es tu corazón. No importa que tú no ores, Dios está viendo el corazón tuyo, que sí debemos de tener ese denuedo, ¿no?, que el Espíritu Santo nos da, porque la oración, cuando la hacemos en conjunto aquí en la iglesia, necesitamos las palabras. Nadie va a estar ahí como los budas, ¿no?, ahí que se sientan y no hacen nada, ¿no?, nomás están ahí pues meditando, no sé qué tanto hacen, ¿no? Entonces, Jesús ahí nos está diciendo que estos niveles de oración, cuando tú oras con el corazón y sabes que Dios ya te oyó y sabes que ya tienes la respuesta, son niveles de los que usaba Jesús cuando Él oraba. Seguramente Él se retiraba a orar, pero no sabemos si hablaba o no hablaba, pero sí sabemos que cuando nosotros tenemos cosas en el corazón, suceden, sean buenas o sean malas. Estemos meditando en cosas malas o estemos meditando en cosas buenas, porque si tú piensas con que, ay, es que me va a dar, es que me va a dar, pues te va a dar, ¿no? Pero si tú meditas la palabra, es que Jesús está conmigo, Jesús ya me proveyó, ya está aquí lo que necesito, eso va a suceder. Eso va a suceder de una forma o de otra. Tú no te tienes que preocupar cómo Dios lo va a hacer, porque luego hasta en eso estamos afanados, ¿no? Pero ¿cómo Dios me va a dar ese dinero? ¿Y de dónde va a salir? O sea, tú mantente tranquilo, dice la palabra que junto a aguas de reposo te pastoreará. Junto a aguas de reposo. Tú simplemente vete allí en esas aguas de reposo, esas aguas que apenas se mueven, que están muy bonitas. Tú vete ahí descansando, en lugar de afanarte, en lugar de preocuparte, ¿no? Jesús oraba en su espíritu, creyendo en su corazón. Jesús no oraba como el ser humano ora, ¿no? Dios tiene un lenguaje celestial con el hombre y la creación. Y la creación obedece el lenguaje celestial, hace todo lo que Dios dice, ¿no? Y responde para lo que fue hecha, ¿no? Y el hombre ni la conoce, ni conoce estos lenguajes. Y nosotros debemos de conocerlos y saber que podemos caminar con el lenguaje de Dios cuando hagas lo que hagas. No son las palabras son para oírnos a nosotros mismos, las palabras son para que nos oigan otros, para comunicarnos entre nosotros, son para tener un entendimiento, ¿no? Tener un acuerdo, tener una unidad, son para predicar el evangelio, el lenguaje de Dios son los pensamientos de tu corazón. Eso, lo que tú piensas, es lo que el hombre es, dice la palabra, ¿no? Por eso si oro por ti, pues yo hablo con palabras, porque si no, si me quedo nomás con los pensamientos de mi corazón ahí, pues no te voy a edificar. Tú necesitas oír palabras, yo necesito oír palabras
para que tú sepas que es Dios el que te va a sanar, porque cuando vamos a orar lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo va a saber la gente que es Jesús el que los está sanando si no lo estamos declarando? Para eso son las palabras, ¿no? Para evangelizar, para predicar, para que la gente sepa, ¿no? Que es por medio de Jesús que somos bendecidos, que somos sanos. Entonces tenemos que entender estos principios. Yo sé que con esta plática solamente no vamos a avanzar mucho, pero por lo menos algo se quedó en alguien. Algo te cayó a ti, algo te abrió los ojos, algo te iluminó y pues tenemos que empezar a meditar en esto, a meditarlo, ¿no? Que es el pensamiento de mi corazón, lo que Dios está constantemente escuchando. Por eso dice Dios, yo te conozco, yo conozco tu levantar, yo conozco tu acostarte, tu sentarte, yo te conozco desde que estabas en el vientre de tu madre. Entonces, ¿qué podemos ocultarle a Dios? ¿O cómo podemos impresionarlo si Él ya nos conoce? Entonces, es el pensamiento de tu corazón lo que constantemente Dios está escuchando. El palpitar de tu corazón, que estás vivo, que está tu corazón, y cuando se acelera, y cuando se baja. O sea, Dios está allí escuchando. Por eso la Biblia nos está siempre diciendo que oremos, ¿no? En el nombre de Jesús, porque nosotros necesitamos oírnos, que confiamos en el nombre de Jesús, hablarnos a nosotros mismos y entender esto, ¿no? A veces, ¿cuántos dicen en el nombre de Jesús y no pasa nada? No pasa nada, porque se ha vuelto como un lenguaje común, así como aquellos que dicen, sí, gloria a Dios, aleluya, hermano, firmes, y están ahí todos tirados, ¿no? O sea, así se ha vuelto el nombre de Jesús. Nos hemos olvidado, ¿no? Que es la autoridad del nombre de Jesús, que es el carácter de Jesús, que es Jesús mismo, al que tú estás invocando, del que tú estás hablando y que está ahí presente porque tú lo crees en el corazón. Yo creo que Jesús está en mí y que cuando digo en el nombre de Jesús no soy yo, es Jesús obrando, es Jesús, y que en cualquier momento yo le puedo hablar confiadamente puedo dirigirme a Él cuando estoy en la cocina, cuando estoy bañándome, en cualquier momento, porque es con el corazón. A veces no digo ni una palabra, nada no hablo, simplemente me acerco, simplemente me siento, simplemente me concentro, o sea, no estoy trapeando, no estoy cocinando, estoy con Jesús. Estoy hablando con Él y Él está oyendo mi corazón. Y ahí es cuando yo les digo que de repente veo, ¿no? Veo que las cosas suceden y que Dios está obrando. Aún cuando yo no sienta nada, me sienta mal, ande mi mente volando, pero mi corazón está ardiendo por Dios. Entonces, ponle atención a tu corazón. No te condenes porque no has ido a orar la hora que debes de orar, porque de verdad que eso te estresa tanto y no vas a ver ningún resultado. Vas a ver estrés, enfermedades, opresiones, y vas a ver que el enemigo se acerca. Pero cuando tú estás en esas aguas de reposo, en esos pastos verdes, sabiendo que Jesús es tu pastor y nada te faltará, pues Él va a confortar tu alma, como dice el Salmo, confortarás mi alma.
Me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre, no porque yo esté haciendo algo para complacerlo, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo sé, porque sé que tú estás conmigo, aunque yo vaya en una oscuridad. Y luego dice, aderezas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. Aquí Dios adereza mesa cada día de reunión, delante de tus angustiadores, como vengas. Aquí está la mesa servida para ti, para bendecirte, para fortalecerte. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y en la casa del Señor moraré de olla para siempre. Ese es el salmo de bendición, el salmo de prosperidad que nosotros debemos siempre estarlo meditando. En cualquier situación, verás, fíjate que cualquier verso se acomoda a tu situación. Y de verdad que a mí me ha sostenido durante mucho tiempo el estar en las aguas de reposo, porque pierdes la paz, pierdes la cordura, pierdes esa comunión a veces, pero estar en esas aguas de reposo, ahí es donde Dios te está pastoreando en cualquier situación que tú estés viviendo. ¿Qué es eso? Que Dios te está enseñando en un momento de paz, en un momento de estar con Él. Dios te está enseñando acerca de la situación y lo que tú tienes que hacer. Ahí te da la sabiduría. Entonces vamos a darle gracias a Dios por estos momentos, por estar Él aquí con nosotros. De verdad que puede ser algo que ya tú sabes, sabes todo esto, pero Dios te quiere decir que esto es tan importante en tu vida. Y cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo traiga esa paz. Deja que el Espíritu Santo traiga esa visión de verte junto a esas aguas de reposo. Él ve tu corazón, la meditación de tu corazón. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Y que en estos momentos, Señor, todos seamos guiados por esas sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Y que podamos, Señor, caminar con ese descanso, con esos pastos verdes, Señor, donde tú nos alimentas, porque tú eres el pastor de cada uno de nosotros, de nuestra familia, y tú eres el pastor en esta iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, gracias por la meditación de nuestro corazón. Con el corazón se cree, que no se te olvide, que es con tu corazón en paz, que vas a llegar a esas alturas de fe, donde Dios quiere que estemos. Gracias te doy, Padre, esta mañana, gracias por cada uno de mis hermanos. Que tu bendición sea sobre todos nosotros y que podamos ver, Señor, esas respuestas inmediatas de las oraciones que estamos haciendo. Sí, con palabras cuando nos reunimos, Señor. Y aquel que no tiene palabras, de todos modos, únete a la oración con tu corazón, que es grande y poderoso. Todos hemos sido llamados a estar en oración con Dios, porque unimos nuestra fe, y ahí es donde podemos ver que uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Entonces, unámonos todos en un mismo sentir y en un mismo corazón delante de Dios, dándole gracias siempre. Gracias, Jesús. Gracias por tus bondades, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Y esta mañana nos has revestido, Señor, de fe, la fe del Hijo de Dios,
para acercarnos a ti confiadamente, Señor, creyendo, creando cosas nuevas. Y vamos a crear una nueva iglesia, una nueva congregación con nuestras palabras, con nuestra fe, declarando que Jesús es el pastor y Él se encargará de todo lo demás. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Todos decimos amén. Amén. Vamos a